Y mientras empieza a grabar el sistema, les comento que estoy terminando de corregir los trabajos de libre competencia, que es el otro curso que yo tengo acá en la UNAM, y empiezo a corregir el de ustedes, yo creo que entre el día y mañana. Así que va a ser bastante rápida la corrección, para que sepan más o menos cómo va a ir la cosa. Y les comento que, bueno, la semana pasada yo estuve con algunos problemas de salud, todavía estoy con problemas de salud, pero puedo seguir haciendo clase. Entonces, por eso es que estuve un poquito ausente la semana pasada, para que lo tengan en cuenta y estén mirando la plataforma. Así que hoy día vamos a hablar algo que nosotros hemos conversado en clases ya en algún grado dentro de lo que hemos trabajado hasta ahora, que es esta conexión que hay entre el análisis económico del derecho y lo que es el bienestar social. ¿Alguien me podría decir o se podría recordar dentro de los textos que nosotros tenemos en la plataforma, en los que hemos leído hasta ahora, dónde está la relación o existe alguna relación entre el análisis económico del derecho y el bienestar social? Sí, porque el análisis económico del derecho en general, más allá de la opinión de cada autor, se inclina un poco también a analizar cómo las sociedades son eficientes, y en parte de la economía también se considera que una sociedad genera más bienestar a sus ciudadanos si es que son más eficientes. Todas, ¿no? Dependiendo claro, de qué doctrina, qué teoría, de qué lado, en general todos, sea de distintas formas, ¿no? Buscan en algún grado llegar al bienestar social, sea que el bienestar social se llegue directamente porque ese es el interés que nosotros tenemos al tomar ciertas acciones, o porque, no sé, en el caso de Adam Smith, porque todos nosotros somos sumamente egoístas y viendo nuestros propios intereses, inesperadamente y por esta mano invisible que controla todos nuestros actos, eventualmente logramos este bienestar social. Entonces depende de qué autor estemos hablando, ¿no? Y hoy día les quería comentar, bueno, sobre esta idea, ya sabemos entonces cuál es la conexión, y les quería ir recordando algunas cositas que nosotros hemos conversado hasta acá, y para eso voy a ocupar algunos textos que ustedes tienen en la plataforma. Tienen un nuevo texto, que no sé si lo han revisado, que es Análisis Económico del Derecho en Latinoamérica, algunos aspectos éticos reconsiderados por Adrián Kuenzler, que es bien interesante que lo lean. Ya habla, nos hace algunos recuerdos del óptimo de Pareto, nos habla también de cómo se mejora el óptimo de Pareto a través de la eficiencia Kaldor-Hicks, y va trabajando y llegando a esta idea de cómo nosotros podemos o no podemos conectar esta idea del análisis económico del derecho o la teoría económica en general con el bienestar social, o cuáles serían los defectos que podrían haber. ¿Han visto el texto en la plataforma? Sí, profe. Si lo vio, ¿y qué le pareció? ¿Qué le llamó la atención del texto? Lo encontré bien completo, y también porque abarcaba hartos temas y también hartos temas que habíamos visto, porque hablaba también de la Pareto eficiencia, también hablaba, como usted decía, de la eficiencia conforme a Kaldor-Hicks, y ¿qué más? También de la inteligencia, o sea, de una especie, o sea, no era inteligencia, era ignorancia artificial, ignorancia natural. Bien, ¿no? Y cuando habla de Kaldor-Hicks, dice que, bueno, Kaldor-Hicks trata de mejorar esta idea del óptimo de Pareto, porque nosotros conversábamos que el óptimo de Pareto, bueno, incluso da algunos ejemplos de formas prácticas en las cuales nosotros podemos ver el óptimo de Pareto, pero luego va viendo cómo mejora a través de la eficiencia de Kaldor-Hicks, que nosotros algo fuimos revisando que tiene que ver con, porque recuerden que cuando hablamos del óptimo de Pareto y hablamos de una distribución inicial de todos los recursos, nosotros conversábamos que la distribución no requería que hiciéramos una distribución equitativa, ¿no? Que no hablaba en términos de justicia, sino que lo que nos importaba era que se repartieran todos los bienes entre todas las personas existentes en este universo muy delimitado, que es una de las críticas que hemos hecho durante todo el semestre y que el autor en parte también hace a esta forma de analizar el derecho o en general a la teoría económica. Y además, yo les iba a comentar otro texto, que es un texto que nosotros hemos leído ya y que lo revisamos, que es La presencia del derecho en la obra de Wilfredo Pareto, que es de la autora Mercedes Carreras, y que nosotros también conversábamos sobre cómo Pareto, ya vimos por qué es tan importante el análisis económico del derecho, por el óptimo de Pareto. Y por último, me voy también a referir del libro de Eficiencia de Derecho de Albert Canzamiglia, que es otro texto que nosotros revisamos durante el semestre y que yo me imagino van recordando algunas de las nociones esenciales que nosotros hemos visto hasta este punto. Y si no las recuerdan bien, si no las han visto bien durante el semestre,
recomiendo leerlos de todas maneras, pero el libro, el primer texto, perdón, que les menciono sobre análisis económico del derecho en Latinoamérica es bien interesante porque habla de todos estos aspectos que nosotros ya hemos revisado en algún grado. Y los habla de una manera, me parece a mí, bastante didáctica, como pensando en un público objetivo de gente que estudia derecho, es decir, para que nosotros podamos entenderlo con más facilidad. Entonces ahí nosotros, yo quería revisar algunos conceptos generales del análisis económico del derecho que nosotros hemos revisado hasta este punto y específicamente quería orientarlo, este análisis económico del derecho, como nosotros lo vemos en nuestras legislaciones latinoamericanas. Y aquí nosotros hemos visto algunos conceptos, hemos revisado algunos conceptos en clases, y aquí les consulto, ¿ustedes creen que nosotros aplicamos, así como nosotros lo hemos estudiado hasta ahora, hacemos aplicación del análisis económico del derecho en la creación de normas en Chile? ¿Creen ustedes que lo hacemos en la creación de normas o en la generación de estos modelos predictivos? ¿Sirve para algo el análisis económico del derecho, como ya a estas alturas de lo que hemos estudiado y entendiendo que todos ustedes o la gran mayoría de ustedes desarrollaron el trabajo que teníamos que entregar? Y que claro, si bien revisaron un tema en particular de análisis económico del derecho, quizás sí les podría haber ayudado a tener un poquito más de opinión respecto al tema. ¿Ustedes creen que es una corriente del derecho, recuerden que es relativamente moderna, que tiene algún efecto en la creación de la normativa en Latinoamérica? Recuerdo incluso dentro de la última clase que tuvimos en línea, nosotros estábamos hablando del dilema del prisionero. Sí, eso fue con ustedes. Y cuando vimos el dilema del prisionero, veíamos cómo, bueno, hacíamos algunas críticas a esta teoría económica, específicamente sobre este principio que me dice la teoría económica, específicamente Adam Smith, de que todos nosotros actuando individualmente y pensando exclusivamente en nuestro interés, siempre obtenemos el mejor resultado. Y nosotros veíamos en esa clase que esto no era tan efectivo y que el primer ejemplo para encontrar que esto no era efectivo era el dilema del prisionero. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Porque el dilema del prisionero incluso lo llevaba a un ejemplo mayor, después lo sacaba de este ejemplo de la gente que estaba detenida y que yo la interrogaba en salas separadas, sino que lo llevaba incluso a la decisión que podían tener las tabacaleras de indicarnos o no ocupar marketing. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Sí, sí, profe. ¿Ya? Y ese ejemplo en particular, por ejemplo, el hecho de decidir o no realizar marketing, tanto, me refiero a las legislaciones latinoamericanas o incluso en el mundo, ¿no? Nosotros haremos aplicación del análisis económico del derecho, de estas como partes de la teoría microeconómica en todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Como individuos, no sé si tanto, pero yo creo que Pareciera ser que no. ¿Ustedes creen que no? como individuos al menos yo creo que no. O algunos aspectos. Es que, a ver, por ejemplo, el tema de que dicen algunos autores de que somos individuos egoístas y racionales y buscamos nuestro mayor beneficio, eso sí. Eso sí, yo creo. Pero hay los temas que son más como ordenamiento más abstracto y por tanto los asocio al ordenamiento en sí, no a las personas propiamente. Comprendo. Sí, entiendo lo que me dicen ambos los que me opinaron, ¿no? Sí, es verdad, uno quizá no tiene conciencia de cómo sí toma decisiones económicas durante el día o durante las cosas que hace, pero sí lo hacemos y nosotros sí funcionamos en virtud de determinados incentivos y en eso nosotros, por eso yo les mencionaba el ejemplo de marketing de este dilema del prisionero cuando lo llevaba al marketing, porque nosotros sí nos estudian para saber cuáles son nuestras decisiones, qué tipo de compras nosotros hacemos, qué productos preferimos, y eso determina qué productos son los que definitivamente a nosotros se nos venden. A la vez, cuando yo creo normativa, recuerden también
se aplica análisis económico del derecho, más allá de si yo lo pienso de esa manera, cuando yo trato de crear pensando una actitud que yo quiero desincentivar en nuestro sistema, y yo siempre pongo como ejemplo los casos de colusión que son tan vigentes y que ocurren tanto en Chile. La única forma que nosotros vimos para mejorar eso fue aumentar las penas, ¿no? Y esa idea de aumento de pena para desincentivar una conducta futura no deseada también es una aplicación de este análisis económico del derecho. Más allá de que nosotros veamos o decidamos o pensemos concretamente que lo estamos haciendo de esa manera. Entonces, de esa manera nosotros sí podemos por lo menos decir que nuestras decisiones a veces pueden ser un poco predecibles, que no se dice que en el 100% de los casos lo sean, que es todo lo que nosotros hemos revisado hasta este punto. Entonces ahí vamos sacando algunas de las ideas generales de este análisis económico del derecho y que tiene que ver con esta parte que les decía de la introducción de estos conceptos generales. El primero, con respecto a esta idea fundamental de la teoría económica, especialmente referente a que nosotros tenemos este interés individual y egoísta que nos lleva sin pensar siquiera a intuir este supuesto bien no esperado que es el llamado bienestar social. Esto con muchos bemoles y con muchas críticas que nosotros hemos hecho hasta este punto, pero que viene de la base de donde viene el análisis económico del derecho, de donde viene el sistema económico en el que nosotros vivimos, que son estas ideas de Adam Smith, ¿no? De que nosotros somos como naturalmente sumamente egoístas y que somos motivados exclusivamente por nuestros intereses individuales. Nosotros hemos conversado esto en clase, en algunos puntos hemos llegado a acuerdo o hemos llegado a considerar que podría tener algún grado de razón, pero cuando veíamos a Pareto, cuando revisábamos el texto de Canzamiglia, hacíamos algunas críticas específicamente a ello. Y porque cuando nosotros estudiábamos a Pareto, y aquí recordando ese texto que si bien no es de Pareto, sino que es una persona que leyó a Pareto, que nos está explicando algunas de las ideas de cómo Pareto veía el derecho, Wilfredo Pareto nos decía que el derecho era un conjunto de reglas de conductas obligatorias dictadas por una autoridad y respaldadas por un castigo en caso de incumplimiento. Es decir, como en el ejemplo que yo les daba hace un ratito con respecto a la posibilidad o la intención que tiene el análisis económico del derecho de cuando crea una normativa, si yo quiero obtener un determinado resultado, como pienso que todos los seres humanos somos seres racionales y como a la vez de ser racionales tomamos decisiones racionales en todas las decisiones que nosotros tomamos y esta racionalidad y eficiencia se conecta específicamente con tomar aquella decisión que concretamente me sea más eficiente para mí, ¿no? Y la eficiencia nosotros podemos entenderla de diversas maneras. Un primer concepto de la eficiencia es que yo compro o adquiero o tomo la decisión que es más eficiente económicamente y que tiene el mejor resultado para mí, como esta persona económica o este hombre económico que nos decía Adam Smith. Y ahí como uno va viendo que cuando hablamos de análisis económico del derecho y cuando hablamos de la creación de normativa basada en análisis económico del derecho, hablamos concretamente de que yo voy revisando determinados patrones de conducta que tenemos las personas, que somos estos seres racionales, que toman decisiones racionales, que buscan su propio interés, y una vez que yo veo esto, voy creando ciertos modelos predictivos que me hacen tomar una serie de decisiones y a la vez crear incentivos y desincentivos para que ustedes tomen la opción que yo, o que yo como gobierno, que yo como Estado, que yo como legislador o legisladora deseo que ustedes realicen. Y el ejemplo que nosotros revisábamos en clases, en algún momento conversamos sobre la nueva ley de, ya no tan nueva, pero la ley de prohibición de consumo de tabaco en ciertos lugares, y también hablábamos de la restricción mayor que hubo con respecto al consumo de alcohol, y hablábamos también que una forma también de establecer desincentivos al consumo de ciertos productos que se consideraban como negativos para la salud de las personas y que tenían consecuencias económicas para el Estado, como el tabaco, el cigarro, tienen altos impuestos. Es decir, otra forma en que nosotros vemos que se aplica este análisis económico del derecho, estableciendo sanciones que buscan que a través del impuesto, a través de las sanciones, ustedes consuman cada vez menos cigarrillo, consuma cada vez menos alcohol, no en esta idea de que nuestro gobernante, el legislador o legisladora, sea esencialmente bueno, sino que realmente lo hace para evitarse costos futuros de las y los chilenos que quizá pudiéramos tener enfermedades relacionadas con ellos. Nosotros esto lo conversábamos dentro de las primeras clases. Cuando nosotros revisábamos a Pareto, además, nosotros veíamos que Pareto nos hablaba que
el derecho, y eso era algo que a nosotros nos podía parecer un poquito conflictivo dentro de lo que nosotros hemos estudiado ahora, entendiendo el derecho como algo objetivo, que el derecho podía tener como un sustrato subjetivo. ¿Se acuerdan de eso que nos decía Wilfredo Pareto? Del sustrato subjetivo que podía tener el derecho. Que primero valoraban de acuerdo como a sus ideales y luego aplicaban el derecho, ¿no? ¿Ya? Que primero valoraba de acuerdo a sus ideales y que luego lo aplicaban al derecho. Es decir, que el derecho es como una especie de instrumento, ¿no? En manos de la autoridad. ¿Por qué? Porque quien está, autoridad me refiero en este caso al legislador, a la legisladora. Cuando crea la normativa, esta normativa tiene algo detrás de ella. Como bien me dice, parece que es Priscila, porque solo le veo su apellido. Sí, Priscila. Priscila, es decir, yo cuando creo una normativa, la creo yo ejerciendo poder, yo como autoridad escogida que está ejerciendo poder, me refiero tanto en este caso a los parlamentarios, legisladores, todos los que pueden intervenir en un proceso como este, que además incluye los valores y aquellos que yo quiero imponer. Por ejemplo, ayer vieron el debate presidencial, porque ayer estuvo muy bueno el debate presidencial. Sí, por partes, pero sí. Sí, profe. ¿Sí lo vieron? Sí. Yo vi partes también, no lo vi completo porque también estaba trabajando en esta clase y en una exposición que tenía que hacer, entonces iba viendo a ratitos el debate. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque en el debate se produjo toda una discusión, bueno, en general como que claramente los periodistas se leyeron los programas de gobierno de los distintos candidatos a presidencia, que bueno, nosotros tenemos las elecciones este domingo, creo que son. Y uno de los puntos principales era, y se discutió mucho sobre algunas propuestas que tenía el candidato presidencial Kast. ¿Por qué se los doy como ejemplo a él? Los otros también, pero es que ese es el que recuerdo en este momento. Uno de los ejemplos que aparecían y que fueron muy discutidos, no sé si los vieron, y que algunos dicen que se malentendió incluso, que hablaba con respecto a crear apoyos para las mujeres casadas y para las familias. No sé si vieron eso. Una periodista le preguntó a José Antonio Kast durante el debate. Sí. Sí. Ya, incluso también le enrostraron también que en el programa decía específicamente, le mostraron el texto esto de, no me acuerdo el nombre del niñito, el que tiene dos papás, ese libro que hubo todo un debate si los niñitos de Nicolás tiene dos papás. Nicolás tiene dos papás y si él estaba de acuerdo con que ese texto como parte de la libertad de cátedra pudiera ser presentado. Ya. ¿Por qué lo pongo como ejemplo a él? Y lo puedo poner como ejemplo a él como a muchos otros líderes conservadores, me refiero a nivel mundial, ¿no? Que son específicamente este ejemplo de lo que me dice Pareto, es decir, si eventualmente fuera presidente y eventualmente pudiera por sí mismo, porque no puede por sí mismo crear todas estas modificaciones, como ustedes bien lo saben, a estas alturas del derecho, ¿no? Porque requiere apoyo del Parlamento, etcétera, todo lo que nosotros tenemos, todo este sistema que lo que busca asegurar es que vivamos en una especie de sistema más justo, más ético, con más equidad. Si se llegara a crear esa normativa, entonces nosotros nos podríamos ver expuestos a que determinados valores, como incluso ciertos valores que todavía están presentes en nuestra Constitución o en nuestro mismo Código Civil, mire, para no darles un ejemplo quizá tan conflictivo, porque quizá hay alguien que quizás está de acuerdo con Kast, con quien estamos conversando y le puede molestar lo que yo digo. Doy otro ejemplo para que sea más fácil de entender. Nuestro Código Civil, no como ustedes lo estudiaron, ni siquiera como lo estudié yo, hacía una distinción entre hijos legítimos e ilegítimos en algún momento. Es decir, esta legislación, esta manifestación de derecho privado que nosotros teníamos, en la mayor manifestación de derecho privado, entendiendo que nuestro Código Civil además ha sido copiado por los demás estados latinoamericanos y nosotros se lo copiamos al Código Civil francés, hacía esta distinción entre los hijos sobre si los hijos habían nacido dentro de un vínculo matrimonial o fuera del vínculo matrimonial y tenían consecuencias importantes hereditarias, consecuencias importantes con respecto a los derechos que tenía ese hijo que era considerado ya con ese nombre bastante complejo de ilegítimo. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque entonces ahí uno comprueba lo que nos decía Pareto con respecto a que el derecho no es indiferente entonces en la creación de la normativa y el derecho no es tan objetivo como a nosotros se nos ha presentado hasta este punto. Entonces nosotros podemos encontrar que en efecto el derecho manifiesta
el poder o manifiesta a quienes se encuentran en el poder en un momento determinado. Incluso alguien podría decirme el hecho que se incluyera el texto Nicolás tiene 2 papás, también sería una manifestación de poder y representa a quienes estaban gobernando y quienes son parte de esa decisión. Es decir, siempre encontramos esa relación súper fuerte y vinculante entre el derecho, entre la política y entre estos valores de carácter subjetivo, que es lo que hemos revisado nosotros hasta este punto. Y en eso es bastante lúcido Pareto cuando nos enseña sobre esto. Y cuando nos decía esto, también nos decía que como nosotros estamos indicando o incorporando en el derecho estos valores de carácter subjetivo, estos intereses que representan a un grupo que puede ser mayoritario o minoritario de la población, pero que ejerce poder en ese determinado grupo, no ese determinado país, requiere para que éste pueda mantenerse y mantener el bienestar social el uso de la fuerza. Que eso era algo que nosotros también conversábamos en clases pasadas cuando hablábamos de esta idea de cómo nosotros manteníamos la civilización o cómo manteníamos la paz y el orden a través del uso de la fuerza, cuando lo que nosotros creamos, el derecho que nosotros tenemos, y bueno, que conocemos, que nuestro legislador creó, nuestra autoridad creó, quizás no cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la población o de un porcentaje importante de la población. Y ahí a veces nosotros conversábamos también en clase, nos puede llevar, y esto tiene que ver también con la eficiencia Kaldor-Hicks, que mejora el óptimo de Pareto, que nosotros revisábamos en clases anteriores, respecto a esta idea de la compensación de los perdedores. Si ustedes se acuerdan el óptimo de Pareto, nosotros hemos revisado bastante los ejemplos del óptimo de Pareto. Lo que me decía Pareto, y que tiene que ver con la solución del problema económico principal que nosotros tenemos por el hecho de encontrarnos como en este planeta, es que nosotros nos encontramos ante una infinidad de necesidades para recursos escasos. Ese es el problema económico inicial. Entonces, se busca, a través del óptimo de Pareto, lograr una distribución de todos los bienes existentes, independiente de si la distribución que yo hago es una distribución equitativa. Una vez que yo hago la distribución, independiente de que yo le entregue todos los bienes existentes a solo una persona, o 2 personas, o 3 personas, si yo le quito un bien a otra persona, entonces la situación para entregársela a otra, la situación deja de ser óptimo o un óptimo de Pareto. Analizando esto con el tiempo, y el mismo análisis económico del derecho fue avanzando y se dio cuenta que esta situación óptima de Pareto, si bien era eficiente, si uno lo veía desde un marco macro de la situación, si uno empezaba a ver la situación particular de cada uno de los ciudadanos, a veces se producían ciertas situaciones como de injusticia o falta de equidad. Y por eso se crea este criterio de compensación a través de estos 2 autores que son Kaldor y Hicks. Y ahí mejora Pareto con la eficiencia Kaldor-Hicks. La eficiencia Kaldor-Hicks lo que me dice, ok, nosotros podemos hacer una distribución inicial de todos los bienes, favoreciendo quizá a un grupo en particular, favoreciendo solo a una persona, entregándolo sin preocuparme de que todos reciban uno, o no me preocupo en realidad de cuáles son las necesidades efectivas que tiene la población, sino que hago una distribución sin pensar de cómo yo estoy distribuyendo, pero puedo mejorar, como esto va a ocurrir, que va a haber gente que se va a sentir y en efecto va a ser ganadora, y hay otros que van a ser perdedores. Entonces, a fin de mantener el bienestar social, que es el objetivo de la teoría económica y del análisis económico, entonces, ¿qué hago? Busco este criterio de compensación. Yo hago que quienes son los ganadores de esta dinámica que yo les digo del óptimo de Pareto, le paguen o de alguna manera compensen a quienes son los perdedores de esta dinámica. Y ¿se recuerdan por qué era necesario compensar? ¿Por qué finalmente Kaldor y Hicks, porque son 2 autores, deciden o buscan crear la eficiencia de Kaldor-Hicks a fin de mejorar a Pareto? Porque si bien Pareto presentaba una opción para, obviamente, establecer un óptimo conforme a su criterio, esto no obstaba que, por ejemplo, hubiera un óptimo de Pareto en situaciones que, a juicio de cualquier persona, pudiesen ser desiguales. No sé si se entiende. En el sentido de que, por mucho que fuera un óptimo de Pareto, ello no necesariamente implicaba una distribución justa o igualitaria. Y aún De así hecho, podía no ser lo óptimo de Pareto. involucra.
De hecho, una de las críticas que se le hace específicamente al óptimo de Pareto es que no involucra el criterio de la justicia. Ese no es un tema que se discuta, ni siquiera se piensa si la distribución es equitativa. A nosotros lo que nos interesa, y cuando veíamos los ejemplos, donde yo les ponía un video de un profesor español que explicaba muy bien este ejemplo, de cómo se daba la distribución, lo que nos importaba era que no tuviéramos bienes que estuvieran como inoficiosos, que nadie los ocupara, sino que siempre estén como en explotación. Lo que también es criticable, ahí es algo que nosotros no hemos conversado hasta este punto y que es parte ya más del análisis económico del derecho, como ya un poquito más avanzado, y tiene que ver también con, y me imagino que eso también lo saben, producto del COVID y producto en realidad, nosotros nos encontramos actualmente como una especie de crisis todavía, sí, una crisis mundial de un decrecimiento constante económico. ¿Han escuchado sobre eso? Sí. De crecimiento económico, es decir, todos los estados, no solo Chile, sino en general, incluso los grandes estados capitalistas, todos los modelos están teniendo un decrecimiento económico. Eso es una situación de preocupación, porque nosotros tuvimos una situación de crecimiento bastante fuerte en los años 60-70, que fue precisamente el momento en que empezó a aprender todas estas ideas del análisis económico del derecho, la teoría económica, todo lo que estamos estudiando ahora. Y ahora nosotros estamos en este momento histórico donde existen ciertos economistas y ciertos juristas, etcétera, que nos dicen que en realidad este decrecimiento en sí mismo no es algo malo, porque nosotros la explotación o niveles de explotación que nosotros teníamos en los años 60, 70, dicen no se podrían replicar hoy en día, y de hecho hace poco también hubo toda una discusión a nivel internacional con respecto a los niveles de contaminación que nosotros estamos realizando, las emisiones de contaminación que nosotros estamos realizando, y creo que se realizaron en Escocia esta discusión, la COP, creo que fue en Escocia, no recuerdo si fue en Glasgow, donde se discutió precisamente sobre estos compromisos que tenían que tener las naciones del mundo a fin de poder mantener el planeta a largo plazo. Entonces, esta discusión económica y este problema inicial que nosotros hablamos de, y este óptimo de Pareto, de que ojalá todos los bienes se ocupen y que no tengamos bienes ineficientes y que el crecimiento siempre sea continuo y siempre sea exponencial, es decir, que cada vez explotemos más y de mayor medida, incluso dentro de la misma teoría económica y hablando ya sobre la mantención de nuestro sistema, se dice no sería sostenible en el tiempo que nos mantuviéramos creciendo económicamente como nos estábamos creciendo en este tiempo, o incluso en los 70 o 70 que crecíamos mucho más. Entonces, no sé nosotros en particular en Chile, sino que me refiero al mundo. Entonces, eso es algo que vamos a ir viendo, y una de las críticas que también que se le hacen al análisis económico del derecho y a todo lo que nosotros hemos revisado hasta este punto, para que lo tengan en mente. Y creo que también a alguien le tocó en su exposición hablar sobre análisis económico del derecho y derechos humanos, y etcétera. Entonces, esta relación de cómo nosotros humanizamos esto que nosotros hemos estudiado hasta acá. Aquí en la lámina yo les muestro cómo qué es la economía. Nosotros revisamos también estos conceptos. Nosotros sabemos que en general un concepto de economía es que esta ciencia, la decisión racional, en un mundo donde los recursos son limitados en relación con las necesidades humanas, que aquí no dice, pero nosotros sabemos son infinitas. La persona es un maximizador racional de sus fines de vida y satisfacciones personales. Todo esto deriva de la teoría económica, la teoría del bienestar, Adam Smith, y el análisis económico del derecho, que recuerden que es relativamente más moderno, así tal como análisis económico del derecho, busca establecer los costos y beneficios de determinadas conductas, y nosotros conversábamos cuando hablábamos de estos costos y beneficios de determinadas conductas, cuando hablábamos del costo-beneficio de las decisiones que nosotros tomábamos, y hablábamos incluso sobre el costo y de oportunidad que tenía el que nosotros tomamos la decisión de estudiar una carrera universitaria. En algún momento en clases lo revisamos y entendimos en algún grado esa noción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos persigue el análisis económico del derecho y, bueno, y eventualmente cuál es el papel que juega el análisis económico en esta idea, si es que lo juega, del equilibrio social? Nosotros dijimos, y una de las utilidades que tiene el análisis económico del derecho, independiente de las críticas que nosotros podamos hacer, es que nos sirve para predecir conductas, ¿no? Que era lo que decía la lámina anterior y que es algo que nosotros hemos conversado. Si nosotros partimos del principio que todos los seres humanos, nosotros actuamos en base a incentivos, en consecuencia nosotros siempre vamos a buscar
favorecer, hacer todo aquello que nos favorezca y evitar todo aquello que nos perjudique. Eso nos dice el análisis económico del derecho, y esto, o esta forma de pensar, nos puede ayudar para tomar ciertas decisiones y ciertos incentivos. Cuando yo les menciono ciertos incentivos y lo llevo hacia el consumo, que se nos hace más fácil de entender, porque en el mundo que nosotros vivimos hoy en día, nosotros estamos súper expuestos al consumo, ¿no? A que se nos ofrezcan determinados bienes, incluso esta idea de los incentivos, de aquellas cosas que yo escojo y cómo el sistema me va ofreciendo otras cosas para que yo vaya comprando más de esas cosas. Les pongo como ejemplo, y es algo que yo sé que todos ustedes han vivido, bueno, muchos de nosotros tenemos teléfonos celulares, muchos tenemos acceso a internet. Cuando uno compra un determinado producto o cuando uno revisa por internet, sea a través del teléfono, del móvil, del televisor, del computador, un determinado producto, es decir, yo estoy buscando, no sé, la agenda de Mafalda 2022, el calendario Mafalda 2022. Cuando yo reviso cualquier otra plataforma digital, las ofertas que me lanza son específicamente de Mafalda o de productos relacionados, de cómics. ¿Les ha pasado eso? Sí. Yo creo que a todos, independiente de que me lo digan o no. Es impresionante cómo las decisiones que nosotros vamos tomando, y eso tiene que ver con esta idea de cómo el análisis económico del derecho predice conductas, y cómo a la vez las decisiones que nosotros tomamos como individuos racionales, que dentro de todo está comprobado que las compras que nosotros hacemos en redes, las compras que nosotros hacemos, no sé, viendo Instagram, Facebook, Google, todas las plataformas que nosotros tenemos, falabella.cl, a veces no son tan racionales y son compras de carácter impulsivo. Creo que ustedes tuvieron derecho al consumo, ¿verdad? O derecho del consumidor. Sí, el Y semestre ahí pasado. yo creo que el profesor, el semestre pasado, y yo creo que el profe Juan les tiene que haber dicho sobre esto y cómo a ustedes se van ocupando estos incentivos y cómo lo hacen comprar cosas que quizás ustedes no necesitan. No tuvimos con el profe Juan. O sea, siempre les digo Juan, no me acuerdo con quién tuvieron. Con la La profe Marlene. Marlene. Sí, le cambio el nombre, la profe Marlene. Pasa que el profesor Juan en otro semestre ha hecho consumo, y en algún momento también lo hizo Aldo, entonces ahí más me confundo. Y no conozco a la profe Marlene físicamente, entonces por eso la olvido. Ya, pero ella les mencionó esto. No mucho, creo. No, pero es algo que incluso si nosotros lo revisamos dentro, pues, no sé, en cualquier jornada de derecho al consumo probablemente les van a hablar de cómo a nosotros como que nos manipulan, ocupan ciertos incentivos, ven y revisan digitalmente cuáles son nuestras predilecciones, qué cosas son las que nos gustan, etcétera, y incluso el dispositivo, el mismo móvil, el mismo celular, es una plataforma en la cual nosotros entregamos un montón de información, y esa información es ocupada para ofrecernos determinados productos, entendiendo que esos productos son de nuestro interés. Cuando nosotros compramos esos productos, confirmamos entonces la tendencia de esta decisión racional que yo estoy tomando, y nuevamente me vuelven a tirar nuevos incentivos para que yo siga tratando o siga consumiendo, ¿no? En el mundo que nosotros vivimos actualmente, que definitivamente es una situación de constante relación de consumo. Y eso es como una confirmación o más bien es una manifestación de lo que estamos conversando, de estas ideas principales, de estos criterios que nosotros hemos revisado en el análisis económico del derecho. Si nosotros tomamos ciertas decisiones, nosotros hemos conversado que estas decisiones que nosotros tomamos no siempre son absolutamente racionales, como nos proponía Adam Smith, pero sí suelen ser constantes. Es decir, en general, si yo opto por, y el ejemplo que dan los libros o la teoría económica en general, recuerden, y es otra de las críticas que se hace, y que son ejemplos muy concretos de situaciones muy concretas. Pero, por ejemplo, si ustedes optan comer una manzana en vez de una naranja, muy probablemente, vuelta a dar la elección, ustedes van a volver a optar por una manzana en vez de la naranja. Es muy difícil que ustedes opten, siendo que su opción en general es la manzana, por la naranja, salvo que haya cambiado alguna circunstancia que haga este cambio de decisión. Nosotros solemos ser como animales de
decisiones concretas, es decir, una vez que nosotros determinamos nuestros gustos, continuamos en esa línea. O por lo menos, quienes nos venden productos o quienes crean normativas, piensan que nosotros actuamos de esa manera. No sé si ustedes coinciden así. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ustedes sus decisiones las toman de forma racional en general o lo dejan como a la suerte? Y hablo en general, ¿no? Solamente en derecho. Yo creo que no me dicen, pero yo creo que las decisiones que en general ustedes toman, las toman con algún grado de raciocinio. Yo soy como bien televisiva. ¿Han visto The Big Bang Theory, la serie, donde trabaja Sheldon Sí, Cooper? sí. Ya, Sheldon Cooper en algún momento, bueno, él es súper intelectual y sumamente inteligente y bueno, muy arrogante, y él dice que él pierde tiempo todos los días en la toma de decisiones, que, pues, de qué es lo que va a comer, qué es lo que va a tomar. Entonces toman los dados de un juego que juega él, que es un Dungeons and Dragons, y todas las decisiones las deja a la suerte. Eso que hace Sheldon Cooper es absolutamente irracional, ¿sí? Porque entonces él no está escogiendo aquello que verdaderamente quiere y no es una decisión racional, sino que está dejando a la suerte las decisiones. A eso les pregunto a ustedes. Ustedes no creo que cuando decidan comprarse una camisa, cuando deciden obedecer una norma, cuando deciden, por ejemplo, saltarse un semáforo, me refiero a saltarse de no respetar una luz roja, por ejemplo, cuando están cruzando, porque no viene ningún vehículo, etcétera, la razón que pueda haber, es una decisión racional. Ustedes en este momento, quizás son decisiones de segundos, nosotros hacemos una decisión racional, lo pensamos, lo meditamos y decidimos en algunos casos seguir la norma, no obedecer la norma. Eso es algo que nosotros hacemos racionalmente, independiente que seamos conscientes de esa decisión racional que estamos tomando. Por eso les pongo el ejemplo de Sheldon Cooper y ojalá que todos hayan visto la serie para poder entender ese ejemplo, pero yo creo que lo entienden. Ustedes no andan por la vida tomando, o sea, actuando sin tomar decisiones, porque eso, y sin pensar las decisiones que toman. Pueden que el raciocinio que ustedes tienen detrás de una determinada decisión no sea el más efectivo ni el más profundo, pero todos en algún momento tomamos una decisión y lo pensamos. Y nosotros optamos por A o optamos por B. Ese sería el ejemplo concreto que yo daba de escoger naranjas en vez de coger manzanas, que también lo da el libro. Y antes de terminar esta primera hora, vamos a hablar de entonces cuál sería el papel del derecho en el equilibrio social. Y les pregunto, antes, bueno, yo sé que Branco leyó el libro, o sea, el texto, yo no sé que todos lo hayan leído, pero ¿cuál será, creen ustedes, porque ya son alumnas y alumnos de quinto, ya están bastante cercanos a ser abogados y abogadas? ¿Cuál es el papel que tiene esta profesión que nosotros escogimos del derecho en el equilibrio social? Independiente que hayan leído el texto o no. Es establecer mecanismos de regulación a través de las leyes. Bueno, mi trabajo se basó en el análisis económico de derecho desde la perspectiva del derecho. Entonces, yo me enfoqué en mi trabajo en lo que era el mercado y todo eso, y básicamente, si bien sabemos que el mercado se rige solo, porque él es el que establece la oferta y la demanda, es necesario que exista el derecho para que regule ciertas materias. Por ejemplo, lo de la colusión que usted decía, o cosas que podían ser como una amenaza para el desarrollo social o del mercado. O del mercado, ¿no? Entonces, como un agente regulador, sería la labor del derecho. Sería necesario porque nos da como este marco en el que nosotros nos podemos mover. Y, o como otra, alguien más que quisiera como opinar sobre esta idea de cuál es el rol que tiene nuestra profesión o el derecho en el equilibrio social. Quizás contribuir, o sea, no sé si contribuir necesariamente, pero ser un medio para intentar buscar la aplicación de leyes que quizás, de leyes o normas que puedan contribuir a este equilibrio social. El equilibrio, claro, también, ¿no? De la creación de normativa que contribuye al equilibrio social. Es decir, si nosotros siguiéramos a Locke, que era uno de los autores que mencionábamos en clases anteriores, creo que se los mencionaba a ustedes a Locke. Se los mencioné a Locke, ¿no? En clases anteriores. Creo que sí. Que es un autor liberal que nos decía que
incluso dentro del modelo liberal y dentro de una liberal como Locke, si yo no estoy de acuerdo con la normativa o si yo creo que mi gobierno no está tomando las mejores decisiones, yo tengo como un derecho a rebelarme a ello. Creo que sí lo conversamos. ¿Lo conversamos? Sí. Sí, profe. Ya, porque tenía la duda, porque me confundo a veces, porque tengo otro curso donde también hablo estos temas, entonces a veces me olvido si se los dije o no. Entonces sí, también juega ese rol, ¿no? Entonces, porque si nosotros seguimos a Locke, nosotros podemos pensar que nosotros tenemos un conjunto de derechos de la naturaleza, derechos que naturalmente tenemos por el hecho de ser seres humanos, entre eso se mencionaban de la integridad, la física, psíquica de las personas, el derecho de propiedad, etcétera. Todos estos derechos que yo tengo por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Y que yo decido firmar el contrato social con el gobierno, con el Estado, con la autoridad, a fin de que me entregue este marco normativo que garantice y regule entonces y me entregue las normas que yo ya tenía en este derecho natural, pero me garantice que estas se apliquen, a fin de evitar, y eso sí tiene que ver mucho con el equilibrio social y tiene que ver con el análisis económico del derecho, es que hagamos el uso más eficiente de los recursos escasos que tenemos. Por lo tanto, y en general, suelen ser más eficientes aquellos agentes que quizá no tienen tanta fuerza física y suelen ser menos eficientes aquellos agentes que tienen más fuerza física. Y eso es algo que vamos a ver y que vamos a ir revisando con respecto a lo que es el análisis económico de la propiedad, que es muy importante y que es algo que trabaja mucho Coase y Posner en análisis económico del derecho. ¿Por qué es tan importante la propiedad o por qué es tan importante que se proteja la propiedad? Porque así yo garantizo, o por lo menos eso me dice el análisis económico del derecho, que los usos que yo hago del territorio, los usos que yo hago de los bienes disponibles, que ya son escasos en este problema económico inicial, van a estar entregados a los agentes más eficientes. Porque si no existiera un marco regulatorio o si existiera un marco regulatorio y yo no tuviera forma de sancionar, no tuviera forma de exigir los derechos que yo tengo, entonces lo que va a primar sería el estado de la fuerza, y quienes son los más fuertes suelen ser los agentes como más ineficientes. Y antes de terminar esta primera hora de clase, les comento un ejemplo que yo daba en clases antes, en otros semestres, y que incluso era parte de una prueba, donde yo les ponía como ejemplo que existían dos parcelas en Pica. Una parcela la tenía Ned Flanders. Yo creo que todos han visto Los Simpsons, porque Los Simpsons Canal 13 lo tiene que haber dado como 100.000 años durante su niñez, la mía también, ¿no? Yo creo que todos en algún grado hemos visto Los Simpsons. Y conocemos el carácter de Ned Flanders y conocemos el carácter de Homero Simpson. Y yo les decía que tenemos dos parcelas. Una parcela está Ned Flanders y en la otra Homero Simpson. Ned Flanders, nosotros sabemos como personaje, y Ned Flanders tenía una excelente parcela de mangos y naranjas. Y por otro lado teníamos a Homero Simpson, que por supuesto él, siendo Homero Simpson, tenía todo seco. Si nosotros no permitiéramos o tuviéramos un marco normativo que permitiera que Flanders hiciera valer su derecho, Homero, como ocurre o en todos los ejemplos que nosotros hemos visto en Los Simpsons, se va a hacer con las dos parcelas. Y eso va a significar que esta parcela, que era productiva, va a dejar de ser productiva porque va a quedar bajo el dominio de Homero, por dar un ejemplo como que quizá pueda ser un poquito más divertido en la realidad. Ya, entonces ahora vamos a tener una pausa de 15 minutos y vamos a continuar y hablando ya concretamente sobre cuál es el papel que tiene el derecho en el equilibrio social. Así que nos vemos en 15 minutos aproximadamente, como a las 4, 4:05. Nos vemos en un ratito. Chao, profe, nos vemos. Ya, profe, nos vemos. Ya, profe, nos vemos.